Todo empezó una noche cuando pasé por el pasillo y vi a mi hermano menor, Esteban, dormido profundamente en su habitación. Algo en esa imagen me llevó a recordar los años que había pasado fuera de casa, los momentos que nos habíamos perdido. Mi nombre es Clara, y esta es la historia de cómo ese regreso al hogar familiar reavivó emociones que nunca creí posibles. Había vuelto a la casa de mis padres después de que mi matrimonio con Fernando comenzara a desmoronarse. La distancia emocional entre nosotros, sumada a los constantes viajes de él, había creado un vacío que no podía ignorar. Mi madre había enfermado, y eso me dio la excusa perfecta para regresar y cuidar de ella. Pero, lo que encontré en casa fue algo más profundo que la rutina de mi antigua vida. Volver a la casa donde crecí fue mucho más desafiante de lo que había imaginado. Aunque mis padres mantenían su cariño y atención intactos, la dinámica en el hogar había cambiado considerablemente. Mi hermano menor, Esteban, ahora tenía 22 años y ya no era el niño que recordaba. Su personalidad reservada seguía ahí, pero había algo diferente en su forma de ser, una distancia que no sabía cómo atravesar. Si te gustan las historias calientes, escribe en los comentarios el número 1 para hacerme saber, así la próxima historia será más caliente. Sigamos. Desde el momento en que llegué, mis padres insistieron en que ocupara mi antigua habitación, el espacio donde había crecido y atesorado tantos recuerdos. Esto significó que Esteban tuvo que trasladarse al sofá de la sala, un cambio que aceptó sin protestar. Sin embargo, podía percibir que mi presencia había alterado su rutina de una manera que él no expresaba, pero que se manifestaba en su lenguaje corporal y en los silencios prolongados. Había algo profundamente simbólico en volver a ese cuarto. Las paredes seguían pintadas con el mismo color que había elegido cuando era adolescente, y algunos muebles estaban en el mismo lugar donde los había dejado. Pero ya no me sentía como la misma persona que había salido de ahí años atrás. La tensión en el ambiente era palpable, especialmente con Esteban, quien evitaba cualquier interacción innecesaria conmigo. Sentía que nuestra relación, alguna vez cálida y cercana, ahora era un eco distante de lo que había sido. Intenté varias veces encontrar maneras de romper el hielo, pero su actitud era impenetrable. Lo veía en pequeños gestos, la forma en que se iba temprano por las mañanas, el modo en que evitaba cruzar mi mirada cuando compartíamos la mesa. Me preguntaba si se trataba de la incomodidad de haber alterado su espacio o si había algo más profundo que lo mantenía distante. Una noche, mientras bajaba por agua, lo encontré acomodando las almohadas del sofá. El silencio entre nosotros era tan pesado que parecía llenar toda la sala. Intenté hablarle, preguntar cómo le iba con sus estudios, pero su respuesta fue breve, casi cortante. Ese momento dejó claro que había una barrera entre nosotros que no sería fácil de superar. Sin embargo, también despertó en mí una determinación: no dejaría que esta distancia definiera nuestra relación para siempre. Intenté varias veces acercarme a Esteban. Le hacía preguntas sobre su vida, sus estudios, sus intereses, pero él siempre respondía de forma breve y distante. Cada palabra que pronunciaba parecía cuidadosamente medida para mantener la conversación al mínimo. Sentía como si hubiese construido un muro entre nosotros, uno que yo no sabía cómo derribar. Era frustrante recordar los tiempos en los que él solía seguirme a todas partes, contándome historias de su día. Ahora, apenas cruzábamos miradas. Una tarde, mientras preparábamos la mesa, intenté abordar el tema de sus planes futuros. ¿Y qué tal va la universidad?, pregunté con una sonrisa que intentaba transmitir cercanía. Su respuesta fue un lacónico bien, seguido de un encogimiento de hombros. Intenté no mostrar mi desánimo, pero la distancia era evidente. Las noches en casa tampoco eran diferentes. Durante la cena, me encontraba observándolo, buscando alguna señal de que estaba dispuesto a abrirse. Finalmente, una noche, no pude contener mi frustración. Esteban, siento como si ya no me quisieras cerca. No entiendo por qué estás tan distante conmigo, le dije, con la voz temblorosa pero firme. Mis palabras parecieron golpearlo. Levantó la vista sorprendido, como si nunca hubiese imaginado que yo pudiera notar su frialdad. Aunque no respondió mucho, el cambio en su expresión me dio una pequeña esperanza. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, mis palabras habían dejado una huella. Más tarde esa misma noche, mientras recogía los platos,
escuché sus pasos detenerse en la puerta de la cocina. No es que no quiera hablar contigo, dijo en voz baja, casi como si se lo dijera a sí mismo. Giré para mirarlo, pero él ya había vuelto a su habitación. Ese pequeño momento, aunque fugaz, me llenó de determinación. Esteban no era impenetrable, solo necesitaba tiempo y paciencia para dejarme entrar nuevamente en su vida. Poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Esteban empezó a mostrarse más receptivo, compartiendo pequeños detalles de su vida conmigo. Aunque todavía había una distancia palpable, esos momentos eran como rayos de sol tras un largo invierno. Cada vez que se abría un poco más, sentía que el hielo entre nosotros se derretía lentamente, permitiendo que algo más cálido y humano tomara su lugar. Una tarde, mientras organizábamos juntos la despensa, me habló de un proyecto que estaba desarrollando en la universidad. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que realmente me estaba dejando entrar en su mundo. Su voz, normalmente parca y reservada, se llenó de entusiasmo mientras describía los detalles. Me di cuenta de lo apasionado que era al hablar de sus metas, y ese pequeño gesto fue un punto de partida para conversaciones más profundas. Esa tarde no se limitó a una charla superficial. Por primera vez, me contó cómo había sido para él crecer en una casa donde muchas veces se sintió en segundo plano. Sus palabras eran honestas y reveladoras, y aunque no siempre coincidíamos en nuestras percepciones, cada intercambio nos llevaba a un terreno más cercano y genuino. Comencé a notar que sus ojos brillaban de una manera diferente cuando hablaba conmigo, como si algo en nuestro nuevo entendimiento le diera una sensación de alivio. Las noches también comenzaron a transformarse. Ahora, en lugar de evitarme, Esteban buscaba pequeñas oportunidades para interactuar. Una noche, mientras recogíamos la mesa, me preguntó cómo me había sentido viviendo lejos de casa todos esos años. La pregunta me tomó por sorpresa, pero también me llenó de una sensación de proximidad que había extrañado. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 2, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. A medida que pasaban los días, la distancia emocional entre nosotros disminuía. Aunque el proceso era lento y a veces titubeante, cada pequeño paso hacia adelante me reafirmaba que el esfuerzo valía la pena. Esteban no solo estaba bajando sus barreras, también estaba ayudándome a derribar las mías propias, recordándome lo que significaba ser parte de una familia. Una noche, después de un largo día lleno de silencios compartidos y momentos rutinarios, pasé por el pasillo y noté que la puerta de la habitación de Esteban estaba entreabierta. La luz tenue del interior revelaba su silueta, sentada en el borde de la cama, con los codos apoyados sobre las rodillas y la cabeza inclinada. Había algo profundamente vulnerable en su postura que me detuvo en seco. No pude resistir la curiosidad y, con un suspiro silencioso, echaré un vistazo más de cerca. Lo vi inmerso en sus pensamientos, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Ese momento me golpeó de una manera que no esperaba. No era solo mi hermano menor, también era una persona lidiando con sus propios demonios. Sentía que quería ayudarlo, extender una mano y ofrecerle algo de alivio, pero la línea entre el apoyo y la intrusión me frenaba. Finalmente, decidí entrar y preguntar si estaba bien. Todo está bien, Esteban, mi voz fue suave, casi un susurro. Al principio, se mostró reacio, levantando la vista hacia mí con un gesto de sorpresa mezclado con incomodidad. Durante un instante que pareció eterno, el silencio llenó la habitación. Me preparé para una respuesta breve o para que me pidiera que lo dejara solo. Pero, inesperadamente, comenzó a hablar. Me confesó que se sentía presionado por las expectativas de todos. A veces siento que no importa lo que haga, nunca es suficiente, dijo, su voz quebrada por la emoción. Su mirada, normalmente esquiva, se centró en el suelo mientras hablaba. Es como si cada paso adelante viniera con 10 más que se esperan de mí, y hay días en los que simplemente quiero desaparecer. Sus palabras eran tan crudas y sinceras que me dejaron sin aliento. Me senté junto a él en la cama, manteniendo una distancia que sentía respetuosa. Esteban, le dije, intentando encontrar las palabras adecuadas, no tienes que cargar todo eso solo. Es normal sentirse así a veces, pero no tienes que afrontarlo en silencio. Aunque no dije mucho, sentía que mi presencia le brindaba algo de alivio. El simple hecho de estar allí, de escuchar sin juzgar, pareció hacer una diferencia.
Pasamos varios minutos en ese estado de calma compartida, donde el ruido del mundo exterior parecía desaparecer. Fue un momento sencillo pero profundo, uno que marcó un cambio en nuestra relación. Mientras me levantaba para dejarlo descansar, él finalmente levantó la mirada y, por primera vez en mucho tiempo, me sonrió, aunque fuese con timidez. Era un gesto pequeño, pero cargado de significado. A partir de esa noche, nuestra relación cambió de una manera que nunca habría anticipado. Esteban y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos, compartiendo historias que nos transportaban a nuestra infancia y redescubriendo momentos que había olvidado lo importantes que eran para ambos. Hablar con él se sintió como volver a tejer un lazo roto, una oportunidad de reparar algo valioso que había estado dañado por los años de distancia. Descubrí que Esteban tenía un sentido del humor agudo y encantador, algo que apenas recordaba de nuestra infancia. Sus comentarios sutiles y bromas inesperadas traían una ligereza que llenaba de calidez nuestras interacciones. Cada risa compartida se sentía como una pequeña victoria, un recordatorio de que nuestra compañía estaba ayudando a ambos a sanar heridas invisibles que habíamos acumulado con el tiempo. Pasábamos horas hablando, a veces hasta que la noche avanzaba tanto que el silencio de la casa se volvía absoluto. Una de esas noches, me contó una anécdota de su tiempo en la universidad, una historia simple sobre un incidente divertido con sus amigos. Pero en su forma de narrarla había una vulnerabilidad que me mostraba un lado de él que rara vez había visto. Me encontré mirándolo con una mezcla de admiración y ternura, como si estuviera viendo a mi hermano bajo una nueva luz. Sin embargo, también noté que había algo más en su forma de mirarme. Había una mezcla de afecto y algo que no lograba definir. Su mirada se prolongaba más de lo habitual, y a veces, en esos silencios entre palabras, parecía que había algo que quería decir pero no encontraba las palabras. Ese descubrimiento comenzó a inquietarme, como una pregunta que no podía formular pero que siempre estaba presente. Había momentos en los que nuestras interacciones se sentían casi demasiado cercanas, como si cruzáramos una línea invisible que no sabía que existía. Una tarde, mientras revisábamos viejas fotos familiares, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo álbum. Fue un gesto simple, pero la electricidad en el aire era innegable. Mi corazón latió un poco más rápido, y su mirada, llena de una mezcla de sorpresa y algo más que no podía identificar, me dejó un tanto desconcertada. Esa mezcla de inquietud y curiosidad comenzó a instalarse en mi mente. Por más que intentara ignorarlo, no podía evitar preguntarme qué significaba todo esto. Era como si nuestra relación estuviera en una encrucijada, evolucionando hacia algo que no entendía del todo pero que tampoco podía detener. Aunque me incomodaba, también despertaba una curiosidad que no podía ignorar, como si estuviéramos escribiendo un capítulo nuevo e inesperado de nuestras vidas. Conforme pasaban los días, no podía evitar reflexionar sobre las interacciones con Esteban. Había algo en la forma en que me buscaba con la mirada, en los silencios cómplices que compartíamos. Cada gesto, cada pausa en nuestras conversaciones, parecía cargado de un significado que no podía ignorar. Intentaba concentrarme en otras cosas, pero la tensión entre nosotros era tan palpable que invadía mis pensamientos incluso cuando estaba sola. Una tarde, mientras caminábamos juntos por el jardín, el silencio inicial se transformó en una conversación que cambiaría todo. Desde que regresaste, las cosas se sienten diferentes, dijo, deteniéndose bajo un árbol. Sus palabras eran honestas, llenas de emociones que había reprimido durante mucho tiempo. Me confesó que mi llegada había despertado en él una mezcla de sentimientos que no había sabido manejar. No sé qué hacer con esto, continuó, evitando mi mirada mientras su voz temblaba ligeramente. Esa conversación marcó un punto de no retorno para ambos. Intenté responder con calma, pero mi corazón latía con fuerza. También siento que las cosas han cambiado, le dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Fue la primera vez que ambos reconocimos la incomodidad y la conexión que había crecido entre nosotros desde mi regreso. Pasamos el resto de la tarde caminando en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, sabiendo que habíamos cruzado un umbral del que no podíamos retroceder. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 3, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Una noche, después de cenar, me encontré con Esteban en la sala.
La casa estaba en silencio, tan silenciosa que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared y el leve crujir de la madera bajo nuestros pies. El ambiente se sentía cargado, como si algo invisible flotara entre nosotros, llenando el espacio con una tensión que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Por un momento, me quedé de pie en la entrada, observándolo mientras él miraba fijamente hacia la ventana, perdido en sus pensamientos. Finalmente, decidí sentarme junto a él. ¿En qué piensas?, pregunté, tratando de aliviar la tensión con una conversación casual. Su respuesta fue un simple encogimiento de hombros, pero cuando giró la cabeza hacia mí, nuestros ojos se encontraron. Fue como si el mundo se detuviera por un instante. Su mirada era intensa, cargada de emociones que no podía descifrar del todo. En ese momento, el silencio habló más que cualquier palabra, y sentí que algo había cambiado entre nosotros. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero esa mirada prolongada fue suficiente para hacerme consciente de nuestra cercanía, tanto física como emocional. Cada pequeño movimiento, cada respiración compartida, parecía intensificar la conexión que había crecido lentamente desde mi regreso. Intenté desviar la mirada, romper ese momento, pero algo dentro de mí no me permitió hacerlo. Había algo magnético en su presencia, algo que me atrapaba y me dejaba sin palabras. Clara, dijo finalmente, su voz suave pero firme, rompiendo el silencio de una manera que hizo que mi corazón latiera más rápido. A veces pienso que debería decirte algo, pero no estoy seguro de si debería. Sus palabras colgaron en el aire, cargadas de un significado que me dejó confundida y, al mismo tiempo, curiosa. Puedes decirme lo que sea, respondí, tratando de sonar tranquila, aunque mi voz traicionaba la agitación que sentía por dentro. En ese momento, la distancia entre nosotros pareció desaparecer por completo. Era como si el espacio físico fuera irrelevante comparado con la intensidad de lo que compartíamos en ese instante. Aunque sabía que era algo complicado, también entendía que no podía ignorarlo. Lo que sea que estaba creciendo entre nosotros, era algo que ambos sentíamos, aunque ninguno se atrevía a nombrarlo. Cuando llegó el momento de despedirme, sentí una mezcla de tristeza, alivio y algo más que no lograba definir. Había logrado reconectar con Esteban de una forma que nunca imaginé, descubriendo partes de él y de mí misma que habían permanecido ocultas por años. Pero también sabía que dejar esa tensión sin resolver podría ser lo mejor para ambos, una manera de preservar lo que habíamos recuperado sin arriesgarlo. Nuestros últimos momentos juntos estuvieron llenos de silencios significativos, el tipo de silencios que no necesitan palabras porque cada gesto, cada mirada, habla por sí misma. Mientras recogía mis cosas, sentí sus ojos sobre mí, como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar las palabras. Intenté mantenerme serena, pero por dentro un torbellino de emociones se agitaba sin control. Cuando finalmente me fui, su abrazo fue más largo de lo que esperaba, y aunque no dijo mucho, el peso de ese gesto se sintió como una despedida y una promesa al mismo tiempo. Me alejé con el corazón pesado, llevé conmigo recuerdos que tardaría mucho tiempo en procesar y entender completamente. A medida que el coche se alejaba de la casa, miré por la ventana hacia él una vez más. Esteban estaba allí, en el portal, observándome partir con una expresión que reflejaba una mezcla de nostalgia y algo que no podía descifrar. En el trayecto de regreso, mis pensamientos estaban desordenados. Recordaba cada conversación, cada mirada, cada instante compartido como piezas de un rompecabezas que no sabía si quería completar. Me preguntaba si algún día podría entender lo que había ocurrido entre nosotros, si la distancia ayudaría a aclarar los sentimientos o simplemente los haría más confusos. Lo que sí sabía era que esta experiencia había cambiado algo dentro de mí, algo que no podría deshacer, y que me llevaría tiempo aceptar y asimilar. Esa experiencia me enseñó que las relaciones humanas son complejas, llenas de matices y emociones que a menudo no entendemos del todo. Cada interacción con Esteban me hizo cuestionar aspectos de mi propia vida que había ignorado durante años. La forma en que nuestra relación evolucionó, desde la distancia inicial hasta los momentos de conexión más profunda, me mostró cómo las barreras que construimos, a menudo sin darnos cuenta, pueden desmoronarse cuando enfrentamos nuestras propias inseguridades. Mi tiempo con Esteban no solo me ayudó a sanar mi relación con él, sino también a reflexionar sobre las decisiones que he tomado en mi vida. Me hizo replantearme cómo el pasado nos moldea y cómo, a veces, regresar a nuestras raíces puede ser una forma de encontrar respuestas que buscábamos en otros lugares.
Cada momento compartido, cada silencio y cada palabra dicha fueron lecciones de vulnerabilidad y empatía que me ayudaron a comprender mejor quién soy. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 4, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. A veces, las situaciones más inesperadas nos confrontan con nosotros mismos de maneras que nunca creímos posibles. Son esas experiencias las que nos desafían, nos transforman y nos dejan marcas indelebles. Aunque el futuro sigue siendo incierto y las preguntas sobre qué significaron esos días persisten, estoy agradecida por haber vivido esta experiencia, por difícil que haya sido. Ahora entiendo que el crecimiento personal no siempre viene de elecciones conscientes, sino de momentos que nos obligan a enfrentar lo desconocido. Al mirar hacia adelante, llevo conmigo la certeza de que las conexiones humanas, por complicadas que sean, son el motor que nos impulsa. Esta experiencia me recordó que a veces es necesario abrazar la incertidumbre para descubrir verdades más profundas sobre nosotros mismos y sobre los demás.